La historia de la lengua española comienza hace varios siglos en la península ibérica, España. Desde entonces ha sufrido muchos cambios en su forma. El origen del español es una lengua romance derivada del latín. Posee rasgos de otras lenguas que se hablaron en la península ibérica antes de la conquista romana, además de los visigodos y árabes. En el siglo II a.C., antes de la llegada de los romanos, las lenguas más extendidas en la península ibérica fueron las célticas, iberas, el vasco y las minoritarias. En el siglo III a.C., Roma emprende la conquista de la península ibérica y se adopta como la lengua del latín vulgar. En el siglo V, los pueblos germánicos invaden el Imperio Romano. En el siglo VIII se produce la invasión árabe. Se integran términos de origen árabe como acequia, azúcar, cifra, alcachofa, álgebra, etc. Algunas palabras que vienen de otras lenguas. En las lenguas célticas y el vasco están las palabras berro, izquierdo, chaparro, charro, etc. En las lenguas germánicas está el yelmo, guerra, dardo, guardar, alce, etc. En el árabe está el aljibe, cifra, alcalde, guarismo, álgebra, etc. En francés está ligero, dama, paje, filete, jalea. Como decimos en la actualidad, algunas de estas palabras han quedado en nuestro idioma y hasta en la actualidad seguimos hablando. El español medieval se origina en una franja vecina del País Vasco que ocupa parte de La Rioja, Burgos y Cantabria. Desde esta zona se expande por la península ibérica, siguiendo los avances del Reino de Castilla. En el siglo X surgen los primeros registros escritos del español a través de glosas. En el siglo XII al siglo XV, Alfonso X el Sabio hizo del español la lengua oficial del reino y tradujo obras escritas en árabe y latín. Hacia 1150 se conserva escrito en verso el Cantar del Miocic, que es un poema épico que narra las hazañas y aventuras del héroe castellano Rodrigo Díaz de Vivar. Los reinos cristianos avanzan en su reconquista. En el siglo XV se publica Gramática de la lengua castellana en 1492 por Antonio de Nebrija. A finales de este siglo, el español es la lengua oficial del Estado. Ahora pasamos al español moderno, donde todo inicia por los siglos de oro. Se ve una mayor contribución por parte de los humanistas en la difusión de gramáticas y diccionarios. Se producen los últimos grandes cambios en el sistema fonológico. Se inicia la colonización de América y se integran palabras oriundas del nuevo continente. Pasamos al siglo XVIII, donde se funda la famosa Real Academia Española, más conocida como la RAE, en 1713 en Madrid, cuya dicha academia tiene objetivo de establecer normas para la lengua española y promover su correcto uso. Desde entonces, la RAE ha desempeñado un papel muy fundamental en la regulación y difusión del idioma español y castellano. Seguimos con el español contemporáneo. Se crean academias de la lengua en diversos países hispanoamericanos. Posteriormente, en 1887, se crea la Academia Peruana de la Lengua. En 1951, se crea la Asociación de Academias de la Lengua Española, integrada por las Academias Hispanoamericanas y la Real Academia Española, cuyo fin es garantizar la uniformidad en el uso del español. Se han adoptado préstamos del francés y en especial del inglés, además de términos informáticos como páginas web, CD, escáner, laptop, tablera, etc. Estos cambios suponen una continua renovación del léxico.